Bienvenidos al podcast Cristianismo Historia. Te dejamos con la lectura del capítulo 3 del tomo 2 del comentario a los Romanos de Martin Lloyd-Jones. Deseamos que sea para tu gozo. Capítulo 3. Pero estamos seguros de que el juicio de Dios es según la verdad contra los que cometen tales cosas. ¿Y piensas esto, oh hombre, que juzgas a los que hacen tales cosas, y haces lo mismo, para escapar del juicio de Dios? ¿O desprecias las riquezas de su bondad, de su paciencia y de su longanimidad, sin saber que la bondad de Dios te lleva al arrepentimiento? Romanos 2, 2-4. Ahora debemos recordar que aquí el apóstol está trayendo a casa, especialmente a los judíos, el hecho de que ellos, como todos los demás, estaban bajo la ira de Dios, y que la única esperanza de salvación abierta para ellos, como para todos los demás, estaba en esta justicia proporcionada por Dios en el Señor Jesucristo. Una justicia que se recibe por la fe. Los judíos trataban de argumentar que esto no se aplicaba a ellos en ninguno de los dos aspectos, ni negativo ni positivo, y en este capítulo el apóstol les lleva el argumento a casa y los convence de su pecado y de su total impotencia para salvarse. Hemos visto que el argumento hasta ahora es el siguiente: en primer lugar, en el primer versículo les demuestra que se están condenando a sí mismos, son culpables de las mismas cosas que condenan en otros y, por tanto, se están condenando a sí mismos. En el versículo 2 dice que son culpables de la falacia de olvidar que el juicio de Dios es siempre según la verdad. Piensan que el juicio de Dios es como su juicio, y el juicio humano no solo es falible, sino que siempre es indigno, nunca es totalmente conforme a la verdad, ni siquiera en sus mejores momentos. Pero el juicio de Dios es diferente, como todos sabemos. Pablo dice que todos los que creen en Dios deben creer que Dios es perfecto en todos los aspectos y, por lo tanto, su juicio debe ser siempre conforme a la verdad, y hemos trabajado en detalle lo que eso significa. Último, mostramos que la prueba definitiva de todo esto fue el caso de los propios judíos, porque, aunque eran su propio pueblo elegido, Dios realmente los juzgó y castigó más de una vez. Este es, pues, el punto al que hemos llegado: el juicio de Dios es siempre según la verdad contra los que cometen tales cosas. Pero antes de dejar esto, hay una cosa que debo añadir. Hay una especie de deducción que hacemos de todo esto, que es significativa e importante. El apóstol la retomará en el tercer capítulo, pero debo señalarla en este momento. Anteriormente, al introducir esta cuestión del juicio de Dios de acuerdo con la verdad, dije que la falta de comprensión y entendimiento de ese hecho explica muchas herejías que han aparecido en la vida de la Iglesia. Y de una manera muy especial explica la razón por la que tantas personas tienen problemas con la doctrina de la expiación. Creo que estarán de acuerdo conmigo cuando digo que ninguna doctrina es más crucial que la doctrina de la expiación. No hay mejor manera de saber cuál es la posición de un hombre con respecto a la verdad evangélica que conocer su opinión sobre la doctrina de la expiación. Sugiero que hay muchos que no solo no tienen clara esa doctrina, sino que en particular rechazan el aspecto sustitutivo de la doctrina de la expiación simplemente porque nunca han comprendido la gran declaración de que el juicio de Dios es según la verdad. ¿Cómo funciona eso? Solo podemos tratar esto brevemente ahora, pero lo primero que vemos es que Dios juzgará, y que Dios, por ser quien es y lo que es, debe juzgar. Dios ya no sería Dios si no juzgara el pecado, así que habrá y debe haber un juicio sobre el pecado. Pero hay muchos cuya visión de la expiación es que lo que realmente estaba ocurriendo en la cruz de la colina del Calvario era que Dios estaba anunciando, a través de la muerte de su propio Hijo, que Él no es más que amor, que no hay juicio, y que está dispuesto a pasar por alto el pecado. Eso, como ven, es porque no se dan cuenta de que el carácter santo de Dios y la justicia y rectitud de Dios insisten en un juicio del pecado. En segundo lugar, este juicio del pecado debe ser siempre conforme a la verdad. En otras palabras, Dios ha dicho que castigará el pecado. Lo dijo repetidamente en el Antiguo Testamento, especialmente, quizás, en los 10 mandamientos y la ley moral, pero también en muchos otros lugares. Está ahí en el Edén, incluso antes de que se diera la ley, y también está ahí en los escritos de los profetas. Le dijo a Adán, en su estado de perfección, que si pecaba moriría, y como pecó, murió. Ahora bien, esto se debe a que el juicio de Dios es siempre conforme a la verdad, el castigo debe ajustarse al crimen. Dios ha dicho cuál es el castigo, y Dios siempre insiste en que ese castigo se lleve a cabo. Estoy seguro de que ven la importancia de esto para la doctrina de la expiación. Hay quienes consideran la muerte de Cristo de esta manera, sostienen que lo que Dios está diciendo allí en el Calvario es que si solo dices que crees en el Señor Jesucristo, Dios te perdona. Esa es su comprensión de lo que ocurrió allí. Creen que es un anuncio, una proclamación, de que Dios es amor y que está dispuesto a perdonar los pecados de cualquiera que se arrepienta y diga que está arrepentido. Ahora bien, si sostienes ese punto de vista sobre la expiación, estás negando la afirmación de que el juicio de Dios es conforme a la verdad.
Porque esa afirmación significa que el castigo que Dios ha dicho que impondrá al pecado debe ser aplicado, de lo contrario ya no es fiel a su propia palabra, ya no está juzgando conforme a la verdad. Así que la manera correcta de ver la doctrina de la expiación y la muerte en la cruz es que Dios ha dicho que va a castigar el pecado, por lo tanto Dios debe castigar el pecado y lo hace. Pero ¿cómo puede entonces perdonarme? ¿Cómo puede perdonarme? A esto hay, por supuesto, solo una respuesta, es porque Él ha castigado mi pecado en la persona de su propio Hijo. Y así vemos que esta doctrina sobre el juicio de Dios según la verdad introduce la gran doctrina de la expiación, e insiste en que veamos la expiación de una manera penal, de una manera expiatoria. De una manera piacular, no importa cuál de los términos se use. Insiste en el hecho de que Dios no puede perdonar a nadie sin castigar el pecado. Dios no puede decir, bueno, ahora, como dices que estás arrepentido, te voy a perdonar. No. Dios debe castigar el pecado, porque su juicio es según la verdad. Y creemos que es exactamente así como somos salvados por la muerte de Cristo, que Dios ha juzgado nuestros pecados de acuerdo a la verdad y al hacerlo significó la muerte de su único Hijo, por mis pecados, por mi culpa, para llevar el castigo que tanto merezco, así que cualquier visión de la expiación que no incluya el hecho de que el juicio de Dios es según la verdad es una negación de esta escritura. Ahora no necesito quedarme con esto, porque encontraremos que Pablo elabora este tema en el capítulo 3, desde el versículo 24 en adelante. Allí dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación mediante la fe en su sangre, para declarar su justicia para la remisión de los pecados pasados, mediante la paciencia de Dios, para declarar, en este momento su justicia. A fin de que sea justo y justificador del que cree en Jesús. Si tienes una visión del perdón de los pecados de Dios que de alguna manera deroga o resta importancia a la justicia de Dios, es una negación de la Escritura. Por lo tanto, ven la importancia de observar cada una de estas frases a medida que avanzamos. Es porque el juicio de Dios es conforme a la verdad que fue necesario que el Hijo de Dios viniera a la tierra desde el cielo, y especialmente fue necesario que fuera al Calvario y allí fuera tratado de tal manera bajo la ira de Dios que clamó, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Todo es solo una exposición de esta tremenda declaración de que el juicio de Dios es conforme a la verdad, siempre, en todas partes, incluso cuando su propio Hijo es el portador del pecado. No le perdonó nada porque su juicio es siempre. En el tercer versículo el apóstol está aplicando realmente eso, así que no necesitamos quedarnos mucho tiempo con ello. En otras palabras, si tú mismo condenas este tipo de cosas cuando las ves en los demás y con ello te condenas a ti mismo, cuanto más debe condenarlo Dios porque juzga según la verdad. Así que si aceptas la primera conclusión, que te has condenado a ti mismo, entonces debes aceptar la segunda, que no hay manera de escapar del juicio de Dios, no hay argumento, ni subterfugio, ni astucia, nada que sirva. Es una palabra terrible, esta palabra escapar. Si la buscan en el Nuevo Testamento, la encontrarán con frecuencia. El mundo está como está esta noche porque los hombres todavía piensan que pueden escapar del juicio de Dios y tienen muchas maneras de pensar que pueden hacerlo. Los salmistas los entendieron, la gente siempre ha sido así, y hablando a través de uno de los salmistas, Dios dice, pensaste que era del todo como tú, Salmo 50 horas y 21 minutos, y qué común es eso. Los hombres despliegan su ingenio al tratar de escapar del juicio de Dios. Piensan que Dios no ve, o que va a hacer una excepción, o esto o lo otro, y así se persuaden constantemente de que de alguna manera u otra van a escapar. Y, por lo tanto, la pregunta que el Nuevo Testamento sigue haciendo es, ¿cómo vamos a escapar si descuidamos este único camino? ¿Cómo crees que puedes escapar, oh hombre, a la luz de lo que acabamos de ver, que no puedes refutar? No se puede escapar del juicio de Dios. Y esta verdad es una de las primeras cosas que proclama el Evangelio. El mensaje de Juan el Bautista era que los hombres debían huir de la ira venidera. Cuando vio a los fariseos que venían a bautizarse, les dijo, ¿quién os ha advertido que huyáis de la ira venidera? Nuestro Señor repite el mismo mensaje. Pablo, en 1 Tesalonicenses 1, 9-10, dice que os habéis convertido de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero, y para esperar a su Hijo del cielo, que nos ha librado de la ira venidera. Lo terrible es que el mundo sigue con sus risas y sus bromas, sin prestar atención a esto, sin interesarse por esta cuestión de la ira y el juicio de Dios, y diciendo que en general cree en Dios mientras se imagina cariñosamente que va a escapar del justo juicio de Dios según la verdad. Este es el gran motivo de la evangelización. Esta es la primera razón por la que debemos hablar al hombre sobre su alma y presentarle el Evangelio.
Antes de comenzar a decirle algo sobre los beneficios de la salvación cristiana y la vida cristiana, debemos decirles a los hombres y mujeres que, tal como son, están bajo la ira de Dios y que no pueden escapar de ella, hagan lo que hagan. Saben que tienen que morir, no pueden escapar de eso, está establecido que los hombres mueran una vez, pero después de esto el juicio, Hebreos 9:27, ahora, pueblo cristiano, ¿damos cuenta de esto como deberíamos? ¿Es este nuestro motivo? ¿Nos impulsa esto? ¿Nos preocupa esto por las almas de los hombres y mujeres? Lo aterrador que se proclama aquí es que toda la humanidad está bajo el juicio y la ira de Dios, y que no hay escape aparte del camino que Dios mismo ha provisto por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero prosigamos. El hombre en pecado cree en lo más profundo de su ser que puede escapar, y levanta un argumento. Cuando lo derribas, él levanta otro, si lo derribas, él levantará otro más, y eso es exactamente lo que estaban haciendo estos judíos. Así que el apóstol pasa al siguiente argumento que ellos presentaron y que se indica en el versículo 4. He aquí un argumento muy hábil, y aparentemente muy sutil, que la humanidad inventa para mostrar cómo puede escapar del juicio de Dios, el argumento sobre la bondad de Dios. Verás, cuando estableces que el hombre se condena a sí mismo porque condena lo mismo en otros, no tiene respuesta, así que entonces intenta argumentar que está en una posición especial a los ojos de Dios. Y cuando le mostramos que no es así, que el juicio de Dios es siempre conforme a la verdad, después de pensarlo un momento, vuelve con otro argumento, ¿qué pasa con la bondad de Dios? Ahora bien, los judíos presentaban constantemente este argumento en particular. Lo hicieron en el tiempo de nuestro Señor mismo, y lo hicieron contra el apóstol Pablo. Su argumento era este, mira hacia atrás, decían, a través de nuestra larga historia. ¿Hay algo más claro y evidente que el hecho de que Dios nos ha bendecido, que Dios nos ama? No decimos que seamos perfectos, pero miren cómo nos ha bendecido, miren cómo nos ha guiado, miren cómo nos sigue bendiciendo ahora. No solo lo ha hecho a lo largo de los siglos, sino que lo sigue haciendo y lo hará siempre. Cuando Juan el Bautista les predicó, conocía tan bien su caso que dijo, no empecéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede, de estas piedras, levantar hijos a Abraham. Lucas 3:8. Él sabía que ellos decían que eran hijos de Abraham y que por eso estaban pasando por alto toda esta doctrina sobre la ira de Dios y huyendo de la ira venidera. No se apoyen en eso, dijo Juan el Bautista, eso no los va a ayudar. Dios no va a ser bueno con ustedes simplemente porque son hijos de Abraham. Pero ese era su argumento. Ellos pusieron en valor la bondad y la amabilidad de Dios hacia ellos, y dijeron que un Dios que siempre los había tratado así no podía castigarlos de la manera que Pablo estaba sugiriendo. Ahora bien, creo que aquí vemos muy claramente el terrible efecto cegador del pecado. El pecado es algo que afecta a todo el hombre, lo ha arruinado. Afecta nuestros intelectos así como cualquier otra parte de nosotros, y lo que hace es cegarnos. Vean cómo ha cegado a estos judíos. Les hizo leer mal su propio Antiguo Testamento, del que estaban tan orgullosos y que era lo que les diferenciaba de todas las demás naciones, los oráculos de Dios. Estaban orgullosos de tener la palabra de Dios y de que se les leyera todos los sábados en las sinagogas. Decían, así es como vivimos, esta es nuestra vida, esto es lo que disfrutamos, las escrituras del Antiguo Testamento. Pero, como habían sido cegados por el pecado, habían malinterpretado sus propias escrituras. El Antiguo Testamento les había dicho muy claramente cuál era el carácter de Dios. Dios se había revelado a sí mismo y a su carácter en los 10 mandamientos y en la ley moral y en los escritos de los profetas. Estaba perfectamente claro que Él es un Dios justo y santo que siempre juzga según la verdad. Ellos habían leído las mismas escrituras, pero habían estado ciegos a eso, las habían leído mal, tergiversando las escrituras para adaptarlas a su propio caso. No solo eso, sino que el pecado les había cegado a su propia historia. Esto es casi increíble, pero es un hecho. Si usted lee la historia de los hijos de Israel en el Antiguo Testamento, encontrará que debido a su pecado, Dios mismo los castigó levantando a los caldeos que vinieron y los destruyeron y los llevaron cautivos a Babilonia. Está allí en su propia historia. Y sin embargo, leyeron la historia y no pudieron verlo. Ahora bien, esto no es una teoría, permítanme darles una prueba de ello. Una tarde nuestro Señor estaba predicando y sabemos que estaba predicando con una ternura y autoridad inusuales porque leemos que mientras hablaba estas palabras muchos creyeron en Él. Entonces nuestro Señor miró a estos hombres que acababan de creer en Él y dijo, si permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Juan 8, 31-32. ¡Qué cosa tan maravillosa! Pero, ¿acaso gritaron, aleluya y amén? Nada de eso.
Se reafirmaron en su dignidad y dijeron, nosotros somos la descendencia de Abraham, y nunca hemos sido esclavos de nadie, como dices tú que seréis libres, dijeron, en efecto, ¿no te das cuenta de que al prometernos que seremos libres, nos estáis insultando? ¿No sabéis que somos hijos de Abraham y que nunca hemos sido esclavos de ningún hombre? Así decían estas criaturas cuya propia historia les decía que habían estado en esclavitud en Egipto y en esclavitud en Babilonia. Pero eso es lo que hace el pecado, estaban leyendo la historia en su orgullo nacional. Dijeron, nunca hemos sido esclavos, mientras que su propia historia demostraba que ciertamente habían sido esclavos. El pecado ciega, nos ciega tanto a los hechos como a la enseñanza. Pero no solo eso, sino que cegó a estos judíos a los signos de los tiempos. Los cegó, en ese mismo momento, a las cosas que estaban sucediendo a su alrededor. Permítanme citar de nuevo las palabras de nuestro Señor, las encontrarán en Lucas 12, 54 a 57. En aquella ocasión se volvió hacia la gente y les dijo que no les entendía del todo. Cuando veis que una nube se levanta en el oeste, enseguida decís que viene un chaparrón, y así es. Y cuando veis soplar el viento del sur, decís, habrá calor, y así sucede. Hipócritas, podéis discernir la faz del cielo y de la tierra, pero ¿cómo es que no discernís este tiempo? ¿Y por qué ni siquiera vosotros mismos juzgáis lo que es justo? ¿Qué quiere decir con esto? En efecto, está diciendo, vosotros sois tan expertos en los signos del cielo y de la tierra, y en todos los demás aspectos, ¿por qué no habéis visto la importancia de Juan el Bautista y de su predicación? ¿Por qué no reconocéis quién soy yo y la importancia de mi venida y mi predicación? Los signos de los tiempos están ahí y no los veis. Y no los vieron porque estaban cegados por el pecado. El pecado hace eso. Otra cosa que hace, por tanto, es darnos una falsa sensación de seguridad. Aquí estaban los judíos diciendo estas cosas en la época de Juan el Bautista y de nuestro Señor, y continuando con el mismo argumento cuando el apóstol Pablo estaba escribiendo esta carta a los romanos unos 20 años después como mínimo, puede ser incluso más que eso. Pablo está predicando ahora y los otros apóstoles están predicando, y los judíos siguen diciendo, tonterías, esto no nos puede pasar a nosotros, ¿qué pasa con la bondad de Dios? ¿Qué pasa con su paciencia y su longanimidad? Estamos bien, somos la semilla de Abraham, el pueblo de Dios. Él siempre nos ha bendecido, nos sigue bendiciendo, siempre nos va a bendecir. Ellos decían eso de inmediato hasta el año 70 de C, ¿y recuerdan lo que sucedió entonces? Bueno, los ejércitos romanos vinieron y los desbarataron, y saquearon su ciudad y destruyeron su templo, y los judíos como nación fueron expulsados de su propia tierra y han sido dispersados entre las naciones desde entonces. Dijeron hasta el último momento, nunca nos pasará, la bondad de Dios nos cubre. Así es como el pecado ciega, no pudieron verlo en su propia historia, no quisieron escuchar la predicación de Juan el Bautista o incluso del Hijo de Dios, y mucho menos del apóstol Pablo, y entonces llegó el juicio. No pudieron escapar de él después de todo, descendió como una avalancha sobre ellos. Este es, pues, el argumento que el apóstol emplea en este pasaje, ¿piensas que escaparás? Pero sigue siendo lo mismo, como ven, y Dios no permita que ninguno de nosotros piense que estamos considerando simplemente el caso de los judíos hace casi 2000 años. No, está sucediendo ahora tanto como sucedió entonces, y, lamentablemente, tengo que decir que sucede con muchos que están en la iglesia así como con esa gran multitud que está fuera de la iglesia. Ningún argumento se presenta con tanta frecuencia en contra de estas verdades, las doctrinas de la ira de Dios, y el juicio de Dios, y la justicia de Dios. Y la necesidad absoluta de la muerte del Hijo de Dios como uno que lleva el castigo del pecado. Ningún argumento se presenta y se aduce y se avanza en contra de ellos con tanta frecuencia como este argumento de la bondad de Dios y la bondad de Dios y el amor de Dios. Ustedes están familiarizados con esto, y es importante que sepamos cómo responderlo. En esto se basa la gente, y así lo plantean, contraponen la bondad de Dios y su amor y su bondad a su santidad y su rectitud y su justicia. Es más, van más allá. Muchos de ellos no dudan en llegar a decir que hablar de la ira de Dios es una blasfemia. Ahora lo dicen en los libros, lo llaman, esa vieja idea tribal de Dios que se tiene en el Antiguo Testamento. Continúan diciendo, Jesús vino y nos enseñó algo mejor que eso. Jesús nos enseña que Dios es amor y que, por lo tanto, ya no es solo santo y justo, por lo que nunca debemos hablar de la ira de Dios contra el pecado. No, dicen, eso es absolutamente incorrecto, es una calumnia al carácter de Dios. No solo oponen estas cualidades de bondad y amor y misericordia a las otras, sino que lo hacen hasta tal punto que se deshacen de las otras y sacan esos atributos del carácter de Dios. Se hace con mucha libertad, como he dicho, no solo fuera de la iglesia, sino incluso dentro de ella. Esa es una de las formas que toma el argumento.
Pero aquí hay otra forma, argumentan que como Dios no nos golpea inmediatamente cuando pecamos y castiga el pecado al segundo siguiente de haberlo cometido, nunca lo hará. Parece un argumento muy inteligente, no es así, como lo expresan, me dices que Dios es justo y recto y santo, que no puede mirar el pecado. Muy bien, yo caigo en el pecado, y si Dios es lo que tú dices, debería castigarme inmediatamente y golpearme, pero no lo hace. Sabemos que Él no hace eso, no lo hace con nosotros individualmente, no lo hace con las naciones, no lo ha hecho con el mundo. Obviamente no lo hace porque Dios es bueno y está lleno de bondad y misericordia y amor y compasión. Lo que dices de Él es un error. Dios no hace, y nunca hará, ese tipo de cosas. ¿Ves la lógica? Y luego otro argumento que utilizan es este, si lo que usted dice es correcto y Dios tiene ese punto de vista sobre el pecado y el hombre en pecado, ¿es probable que Dios conceda alguna bendición a tales pecadores? ¿Cómo sería posible que un Dios así bendijera a alguien a menos que sea un creyente en Él y un verdadero cristiano? Pero el hecho es, continúan, que Dios obviamente concede bendiciones a muchas personas que no creen en Él, y podemos entenderlo, porque Dios es uno que está lleno de bondad y amor y misericordia y compasión, y realmente estas otras cosas de las que estás hablando, no son ciertas de Dios. Así que utilizan el hecho de que muchas personas gozan de buena salud y tal vez de prosperidad material mundana y muchas otras cosas. Las personas que no creen en Dios en absoluto toman eso como prueba absoluta de que Dios está lleno de bondad y amor y misericordia. Y que nunca hará a nadie lo que usted sugiere que va a hacer a todos los que no son creyentes. Y luego, finalmente, lo ponen así, hay muchos otros argumentos, simplemente estoy escogiendo algunos de ellos. Argumentan que la larga historia del mundo es una prueba en sí misma de que Dios nunca va a juzgar realmente al mundo. Todo esto se encuentra en 2 Pedro 3. Ustedes los cristianos, dicen, y especialmente sus predicadores, han estado hablando de un juicio de Dios y de que Cristo va a volver para juzgar al mundo con justicia. Preguntan, ¿dónde está la promesa de su venida? Porque desde que los padres se durmieron, todas las cosas siguen como al principio de la creación. En efecto, dicen, será mejor que cambies tu argumento, que admitas y confieses que estás equivocado. Nos pides que creamos que el Dios que dices que es justo y recto y santo, y que debe castigar el pecado porque lo odia con un odio santo y divino. ¿Quieres decir que Dios habría permitido que un mundo de pecado como este continuara durante 6.000 años? Es monstruoso. Estas cosas no pueden suceder. Este es el argumento. Pedro lo presenta allí y lo escuchamos constantemente hoy. He aquí, pues, algunos de los argumentos que los hombres esgrimen para tratar de escapar a toda esta idea del juicio de Dios según la verdad contra todo pecado. ¿Y qué tiene que decir el apóstol al respecto? Responde de forma muy clara y contundente, dice que solo hay una cosa que decir de las personas que hablan así, todas desprecian la bondad de Dios. Ahora, la forma en la que lo expresa se suma a ello. Lo pone en forma de pregunta retórica que se responde a sí misma, o desprecias las riquezas de su bondad, de su paciencia y de su longanimidad, sin saber que la bondad de Dios te lleva al arrepentimiento. Lo que haces, dice el apóstol, es despreciar la bondad de Dios. He aquí una de las acusaciones más graves y más solemnes que se pueden formular contra el hombre. Lo que Pablo está diciendo es que no hay nada más reprobable que persistir en una vida de pecado mientras se habla de la bondad y la misericordia de Dios. Digo que esto es algo muy serio y solemne, porque hasta cierto punto todos somos culpables de ello. Todos tratamos de excusar el pecado en nosotros mismos de alguna forma, recurriendo a la bondad de Dios, de modo que cuando caemos en el pecado nuestro arrepentimiento no siempre es verdadero, no siempre es profundo. Nos curamos demasiado rápido. Queremos deshacernos del dolor, saltamos a lo que sabemos que es el amor de Dios. Pero eso es abusar de Él. Pero por más que sea cierto para nosotros en ese sentido, no hay nada más terrible en el mundo de hoy que pensar en los hombres y mujeres que siguen en una vida de pecado y que no se someten a Dios y que no creen en el Señor Jesucristo debido a su incomprensión de la bondad de Dios. Ahora, mis amigos, estoy enfatizando esto porque es una actitud tan común, una condición tan común. Estoy seguro de que todos ustedes se encuentran con ella cuando hablan con la gente sobre estos asuntos. Este es el argumento de los argumentos en contra de convertirse en cristiano, en contra de la necesidad de hacerlo, en contra de la necesidad de la muerte de Cristo, y en contra de todo lo que decimos sobre lo milagroso y lo sobrenatural. Y todo su argumento es sobre la bondad de Dios y el amor de Dios. Se levanta contra esta gran doctrina de su ira que se expone en las Escrituras. Por eso digo que, por nuestro propio bien y por el bien de otros que se encuentran en este estado tan espantoso, debemos conocer la manera de afrontarlo y responderlo, y el apóstol lo hace aquí por nosotros. Hace una afirmación contundente. Propone esta acusación tan específica, de que esto es despreciar,
tomar a la ligera, considerar como algo barato, la propia bondad de Dios. El autor presenta la acusación de esta manera, dice que la propia conducta de estas personas, su propia actitud hacia la cosa de la que están hablando, es una prueba de que son culpables de despreciarla, y procede a establecerlo. Permítanme sugerirles cómo lo hace. Un hombre que sigue hablando de esta manera sobre la bondad y la misericordia y el amor de Dios, pero que al mismo tiempo continúa en el pecado, es un hombre que está mostrando muy claramente que nunca ha estudiado o contemplado o entendido realmente la bondad de Dios como debería haberlo hecho, y por lo tanto la desprecia. Es el tipo de hombre que habla con ligereza y soltura sobre la bondad y el amor de Dios, pero que nunca se ha tomado la molestia de examinarlo realmente y de trabajarlo, y de ponerse ante él y meditarlo. Más bien, lo que dice es, creo en la bondad de Dios, y luego sigue cometiendo su pecado, o continúa con la vida que ha estado viviendo. ¿Nunca ha contemplado realmente la bondad de Dios, y no es eso despreciarla? Todos, por supuesto, podemos ver esto muy claramente cuando lo hacemos entre nosotros. A veces, por ejemplo, uno tiene el privilegio de ser presentado a algún gran hombre y a veces puede tener este tipo de experiencia, cuando le llega el turno de estrechar la mano a este gran personaje, y usted le tiende la suya y él le tiende la suya. Se da cuenta de que mientras le tiende la mano está mirando a la siguiente persona de la cola. Entonces sientes que te está despreciando, no le interesas. Finge estarlo, pero no lo está. Si estuviera realmente interesado en ti y se alegrara de conocerte, te miraría directamente a la cara y te prestaría un poco de atención. O quizás eres bueno dibujando o pintando y tienes una obra que te parece bastante buena. Llega un experto y sientes que te gustaría enseñársela, preguntándote qué podría pensar de ella. Pero él echa una especie de mirada casual y sigue adelante, ha despreciado tu pintura o tu dibujo. Ahora lo que el apóstol está diciendo aquí es que estas personas son culpables de hacer eso mismo con la bondad y el amor y la misericordia de Dios de la que tanto hablan. Nunca lo han considerado realmente. Pablo dice, o desprecias las riquezas de su bondad y las riquezas de su paciencia y las riquezas de su longanimidad. No saben nada de las riquezas. Su estimación de las riquezas de la gracia de Dios es muy pequeña. Nunca se han tomado la molestia de leer sus Biblias, de conocerlas y de buscarlas, y nunca han terminado diciendo, qué bueno es Dios y qué bondadoso y qué paciente. En absoluto. Nunca la han leído. Piensan, creo en la bondad de Dios, y luego van a hacer lo que quieren, esté mal o no. ¿No ves cómo están insultando su bondad? No saben nada de ella, nunca la han considerado. Pero permítanme mostrarles cómo Pablo expone sus términos. Primero, las riquezas de la bondad de Dios. Este es un término que le gusta mucho, como saben. En cierto sentido, es un término que realmente nos dice todo. Cada vez que Pablo utiliza esta palabra riquezas, quiere que pienses en un tesoro que tiene una riqueza infinita, que nunca se puede agotar, son las riquezas de la bondad de Dios, que son eternas en su extensión. Esa es la palabra que utiliza, la riqueza de todo, la riqueza de todo. Y esta gente no sabe nada de esto. Entonces, ¿qué quiere decir con bondad? Bueno, se refiere a la bondad de Dios en un sentido general. Hay una declaración perfecta de esto por nuestro Señor mismo en el Sermón de la Montaña en Mateo 5:45, donde dice que Dios hace salir su sol sobre los malos y sobre los buenos, y envía la lluvia sobre los justos y sobre los injustos. Esta es una ilustración de las riquezas de la bondad de Dios, incluso para los malos, que son injustos y que odian a Dios y que blasfeman su nombre y rompen sus mandamientos y se deleitan en hacerlo. Sin embargo, Dios, en la riqueza y de su bondad, hace que la lluvia caiga sobre sus campos y que sus cosechas fructifiquen. Y envía el sol con todo su calor y su poder vivificante. Lo hace tanto con los injustos como con los justos, con los injustos, los malos, como con los buenos. Pero, ¿se detienen estas personas a considerar esto? Por supuesto que no. Les gusta usar el argumento de que Él no los castigará porque es bueno, pero cuando miran sus campos a finales de agosto o principios de septiembre y ven esas maravillosas cosechas, nunca se detienen a decir, ¿qué ha producido esto? Solo se ponen a pensar en cómo han arado y rastrillado y sembrado, etc. Sí, pero todo eso no habría servido de nada si hubiera hecho mal tiempo, si Dios no hubiera enviado la lluvia y el sol. Seguramente deberían decir, qué bueno ha sido Dios. Pero no lo hacen, nunca lo han examinado. Solo hablan de la bondad de Dios cuando se les desafía, y no saben nada al respecto. Solo, por así decirlo, echan un vistazo de pasada y dicen, todo está bien, y se van a pecar de nuevo, están despreciando lo mismo en lo que dicen creer.
Pero permítanme darles otra ilustración. Cuando el apóstol Pablo predicó en Listra, se dirigió a un grupo de paganos que pensaban que él era un dios porque había curado al hombre que había sido cojo desde que nació. Basta, les dijo Pablo. Dijo Pablo en efecto. No os dais cuenta de lo que estáis haciendo. No soy un dios. No hay más dioses que uno, el Dios vivo. No lo conocéis y no lo adoráis, pero no tenéis excusa porque no se ha quedado sin testimonio, ya que ha hecho el bien y nos ha dado lluvia del cielo y estaciones fructíferas, llenando nuestros corazones de alimento y alegría. Hechos 14:17, nunca lo habían considerado, nunca lo habían examinado. No sabéis nada de ello, dijo Pablo, y lo mismo dice aquí en nuestro texto. Ahí tienes algo de la riqueza de la bondad de Dios. Hay millones de personas vivas en este mundo hoy que han tenido el don de la vida de Dios, el don de la salud de Dios y el don de familias y seres queridos de Dios. Ellos no han proporcionado ninguna de estas cosas, Dios lo ha hecho todo: protección, hogar, comida, ropa, refugio, todas estas cosas, Dios es el dador de todo bien y todo don perfecto. Esta gente no sabe nada de esto. No saben nada de las riquezas, nunca han pensado en ello. Y, sin embargo, hablan de la bondad de Dios, y su sola mención es un insulto a la misma. La desprecian al no pensar en ella como es debido, al no examinarla y elaborarla, como es debido, y al no verla en todo su esplendor. Pero permítanme concluir con el siguiente término que utiliza Pablo. El tercer término es paciencia, las riquezas de su paciencia. Esto significa la forma en que Dios soporta nuestros pecados. ¿Por qué Dios no nos castiga y nos golpea en el momento en que pecamos? Es por su tolerancia, por su paciencia. Aunque Él es quien es y lo que es, y aunque odia este pecado, y aunque ha pronunciado su ira sobre él, no castiga inmediatamente. ¿Por qué no lo hace? Por su paciencia. Más adelante veremos por qué es indulgente, pero ahora estamos tratando con el hecho de su indulgencia. Si no fuera por esto, todos estaríamos deshechos. A veces prometemos mucho a Dios y luego nos olvidamos de todo, o tal vez incluso rompemos nuestras promesas o caemos en el pecado. ¿Por qué sigue teniendo el paciencia con nosotros? Es su paciencia, amigos míos, y las riquezas de su paciencia. Él no soporta cómo sufrió los malos modales de estos hijos de Israel a lo largo de los años. No sé cómo lo hizo, nosotros nunca lo haríamos. Nosotros no somos así, pero Dios es rico en paciencia. Esta gente que presume de ello no sabe nada de ello, nunca lo ha analizado, y nunca lo ha visto. Y la última palabra es longanimidad. Esto significa que su tolerancia se prolonga durante mucho tiempo. Sigue siendo indulgente, pospone el castigo. Como dice el Salmo 103, Él es lento para la ira y abundante en misericordia. O, como se lee en 1 Pedro 3:9, es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos se arrepientan. O, las riquezas de la paciencia de Dios. ¿Sabes qué es la única explicación de por qué el mundo sigue existiendo? Es la única explicación de por qué Dios no destruyó el mundo en el jardín del Edén. Es la única explicación de por qué estamos ahora en el siglo XX, aunque ha habido esta larga historia de pecado. Es la longanimidad de Dios, las riquezas de su longanimidad. Antes de pasar a los demás argumentos que el apóstol expone, nos detenemos aquí y nos hacemos una pregunta. ¿Soy un estudiante de la bondad de Dios? ¿Soy un estudiante de la paciencia de Dios? ¿Soy un estudiante de la longanimidad de Dios? Me dirijo a los cristianos. ¿Tomas tu perdón como algo a lo que tienes derecho, sin recordar la bondad, la paciencia y la longanimidad de Dios? ¿Te curas muy fácilmente y muy rápidamente? Me parece que no hemos aceptado realmente el perdón de Dios si no nos lleva al punto de asombrarnos de su bondad, de su paciencia, de su longanimidad. Dios no permita que seamos culpables de mirar solo de refilón estas cosas y pasar a lo que nos interesa, nosotros que reclamamos su nombre y que lo conocemos y que recibimos tanto de Él. Dios no permita que nos despreocupemos tanto de los que están fuera, los que son mucho más culpables de lo mismo, infinitamente más. Porque en cierto sentido están produciendo su propia condenación con sus referencias al amor de Dios, porque al hablar de Él simplemente lo están despreciando.